Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos al último día de la tercera semana de nuestro alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo: La cruz, el hito de la dispensación de la fe. Autor Pedro Don. Título de la semana: El rechazo al ministerio de Pedro y su nuevo papel. Día domingo, leer con oración. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1. Repetimos: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Amén. Título del día: El nuevo papel de Pedro, pastorear a los hermanos dispersos. Después de Hechos capítulo 15, desconocemos a dónde fue Pedro, ya que el libro de los Hechos ya no registra su paradero. La reunión mencionada en este capítulo, que tuvo lugar en el año 50 después de Cristo, fue la última vez que se notó su presencia. Sin embargo, cuando escribió su primera epístola, probablemente en el año 64 después de Cristo, 14 años después de aquella reunión, tenemos un indicio de hacia dónde fue. No se sabe con certeza desde dónde escribió esta carta, pero en el versículo 13 del capítulo 5 se indica que estaba en Babilonia. Algunos interpretan que Babilonia representa a Roma. En cualquier caso, ya fuera Babilonia o Roma, Pedro no estaba en Jerusalén. ¿Por qué Pedro ya no estaba en Jerusalén? Porque ya no tenía un lugar allí, y nadie escuchaba la palabra profética ni se preocupaba por su ministerio. Así que se fue a otro lugar. Pedro escribe su primera epístola a los expatriados de la dispersión. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1. Estos expatriados son los judíos creyentes que fueron dispersos, como se explica en el 8º capítulo de Hechos. ¿Por qué nos referimos a los judíos creyentes? Porque la palabra dispersión es familiar para los judíos, ya que fueron dispersados durante la gran persecución de la iglesia en Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, fueron a Judea y Samaria. Judea es la provincia donde se encontraba Jerusalén, y Samaria estaba justo al norte. La primera epístola de Pedro relata que llegaron al Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, una región conocida como Asia Menor. ¿No es extraño que Pedro no les escribiera a los creyentes judíos de Jerusalén? ¿Por qué no les escribió a ellos? Porque la iglesia en Jerusalén seguía otro liderazgo, el de Jacobo. Ellos ya no apreciaban el ministerio de Pedro y habían regresado a la práctica de la circuncisión y a la observancia de la ley. Por otro lado, Pedro tampoco escribió a una iglesia en particular, como si hubiera abierto una obra en una ciudad específica y luego se hubiera mudado allí. Escribió a los creyentes dispersos. Esto muestra que escribió a los creyentes judíos que habían estado bajo su ministerio en la fase inicial de la iglesia en Jerusalén, aquellos que perseveraron en la enseñanza y la comunión de los apóstoles y que experimentaron la prosperidad de la iglesia primitiva allí, durante los primeros 6 años antes de la persecución. El relato del día de Pentecostés lo confirma. Hechos capítulo 2, versículos 7 al 10. Entre estos peregrinos en la dispersión, a quienes Pedro escribió, probablemente se encontraban algunos de Capadocia, el Ponto y Asia, que estaban presentes el día de Pentecostés. Se convirtieron cuando Pedro predicó la palabra, y posiblemente algunos permanecieron en Jerusalén para vivir la vida de la iglesia. En el capítulo 8 de Hechos, al comenzar la gran persecución, algunos fueron a Judea, otros a Samaria, y los del Ponto, Capadocia, Galacia, Asia y Bitinia regresaron a su tierra. La persecución fue tan intensa que se extendió más allá de Judea y Samaria,
alcanzando otras regiones. Esto es confirmado en la historia de Saulo, quien persiguió a la iglesia. Él no se limitó a perseguir a los cristianos en estas regiones, sino que llegó hasta Damasco, en Siria, una región localizada mucho más al norte, donde se encontró con el Señor y se convirtió. En Hechos, capítulo 26, él mismo confiesa que persiguió a los cristianos incluso en ciudades extranjeras. Versículo 11. En el mapa a continuación vemos Jerusalén, mucho más al sur, donde comenzó la gran persecución. Desde allí, los cristianos perseguidos huyeron a diversas ciudades de Judea y Samaria. Sin embargo, la persecución fue tan severa que se extendió a regiones más lejanas, como sucedió con Saulo. En este contexto, como alternativa, los perseguidos se trasladaron a lugares aún más lejanos, como Capadocia, en Asia Menor. Fue a estos cristianos a quienes Pedro escribió. Reiteramos, su primera carta fue dirigida a los creyentes judíos que siguieron la palabra profética durante los primeros 6 años de la vida de la iglesia en Jerusalén y que luego, durante la dispersión, fueron a Judea y Samaria y posteriormente llegaron a la región de Asia Menor. Esta parte de la historia se nos explica por primera vez, ya que nadie la había abordado antes. La segunda epístola de Pedro probablemente fue escrita muy cerca de su martirio, en el año 67 después de Cristo, debido a la persecución del emperador Nerón. El martirio de Pablo se produjo poco después, debido a la misma persecución, poco antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Por la ausencia de la palabra profética, de un canal usado por el Señor, la iglesia en Jerusalén dejó de cumplir la voluntad de Dios y volvió a practicar la ley. Cristo no murió por eso. La iglesia fue levantada por Cristo para hacer la voluntad de Dios, que consiste en traer el encabezamiento de Cristo sobre todas las cosas mediante el poder del Espíritu, proveniente de la palabra de los apóstoles. Sin embargo, la palabra de Pedro fue silenciada y la iglesia cayó en la tibieza, en la vejez de la letra. Gracias al Señor, Pedro continuó pastoreando a quienes persistieron en seguir la palabra profética, quienes vivían en la región de Asia Menor. A través de las epístolas de Pedro, obtenemos mucha revelación sobre esta segunda fase de la iglesia en Jerusalén, vista en el libro de Hechos. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.